Ya. No pasó nada aquí, no pasó nada. Ya, ok. Estamos todos en Mateo 15, versículos del 21 en adelante hasta donde nos toque eh, la prédica del día de hoy. ¿Quiénes hicieron el devocional en esta semana? Sean sinceros. ¿Quién hizo el devocional de Mateo en esta semana? La Brigitte la veo sonriendo y como que, no, no, lo hice, ya me descubrieron. Ya, vamos a pedirle a ver a Brian uno del día, dame el día 2. Ya, pero tengo que ver mi cuaderno. Espera un ratito, que no tengo mi cuaderno. Ya, hasta mientras Dankini anda dándonos el día 3. Yo no me acuerdo, o sea, yo quería compartir el que, bueno, había compartido un poco el grupo, creo que ese era el día 4, ¿Ya? el de, sí, cuando pues decía que lo que contamina al hombre no es lo que ingresa, sino o sea, no es lo que sale, sino lo que, pues es lo que sale del corazón. Y a mí lo que me gustó muchísimo fue de que no solo dio a notar que eso, lo del corazón, es lo que realmente abunda dentro de nosotros, sino que él dio un ejemplo, pudiendo haber dado muchos otros, que era el de honrar a nuestros padres. O sea, porque pudo haber dado muchos otros ejemplos, y él dijo, ustedes no honran a sus padres porque se desligan de la responsabilidad que tenemos como hijos con nuestros padres. Entonces dice, y vienen a decirle como a los discípulos de que solo porque no se lavaron las manos en ese momento, estaban haciendo algo malo. Entonces, a través de ese ejemplo, lo que les dijo fue que de lo que abunda en nuestro corazón realmente es lo que nosotros somos realmente, lo que nosotros hablamos y que es lo que más contamina en la vida del ser humano. Y yo estuve investigando y decía que pues en ese tiempo hay algo que es de las leyes de Dios y otra cosa que ya son leyes que los hombres planeaban, ¿no? Y en este caso, pues los fariseos, ellos empezaron a modificar de cierta forma las leyes para incluir un poco más ya lo que ellos hacían, a diferencia que era lo que Dios les mandaba a enseñar. Entonces, pues eso era lo diferente entre los estatutos de Dios a los estatutos que ellos como hombres o principales de la ley estaban empezando a querer hacer cumplir a las demás personas en lugar de lo que realmente era primordial. Ya, muchas gracias, Dankini. Brian, ¿ya llegaste con tu cuaderno? Lo sigo buscando y ahí está. Brian ha salido de la reunión. Sí. Y el día 2, ¿verdad? Sí. Ya, yo, bueno, puse entre comillas, me impresionó la parte donde el Señor le dice, bueno, hombre de poca fe. Y yo le puse, esta frase de Jesús está antecedida con una afirmación que le había hecho a Pedro, o sea, Jesús le había hecho a Pedro, en base a la petición de que Pedro le había eh, hecho, ¿no? A Jesús, de que quería caminar, ¿no? sobre el agua. Pero a pesar de que Pedro había recibido una respuesta afirmativa de parte del Señor, este dudó, y la duda trajo consigo el miedo. Es por eso que muchas veces nos embarga la inseguridad y el miedo, porque a pesar de que recibimos un sí del Señor, dudamos, no confiamos, y nuestra fe flaquea. Es así que este es bueno, es un llamado para confiar en las afirmaciones que Dios ya nos ha hecho en nuestra vida. Eso fue lo que puse. Ya, muchas gracias. María, ¿tú hiciste tu devocional? Ya, dame del último día. El día anterior, entonces. Ya es el día 6. Ya, dale. Ya, bueno, Mateo 15, versículos de 29 al 31, lo que yo escribí es esto. Es impresionante ver la fe de muchas personas que oían y veían a Jesús, que oían de Jesús y luego lo veían a Él. Estas personas que se acercaban a Él sabiendo que sanaría sus enfermedades. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Jesús para que Él nos sane de alguna enfermedad y con esa misma fe debemos acercarnos a Jesús para ser salvos? Y como aquellas personas que al ser sanadas glorificaban a Dios, asimismo nosotros glorificarlo con nuestras vidas. Ya. Muy bien, chicos. Comprobado que han hecho sus devocionales. Al resto le pregunto el otro sábado. Tranquilos, tienen otra oportunidad y ya lo han hecho anteriormente, así que igual felicitaciones por eso. Y bueno, como ya saben, hoy vamos a tratar Mateo 15 y vamos a pedir que me ayuden leyendo porque como sabrán ando malita de la garganta. Así que
Espero que ya tengan ahí. Brigitte, si nos puedes ayudar con la lectura desde el versículo 21 al 28. Ya. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ya, muchas gracias, Brigitte. Hoy día ustedes me van a ayudar a dar la prédica, porque como ya les dije, yo ando malita. Así que les voy a dar datos y luego les voy a preguntar y ustedes van a responder. Brian, no te asustes, tranquila. Bueno, les voy a dar ciertos datos. Primero, aquí encontramos lugares. Recuerden que nosotros hemos aprendido en hermenéutica a identificar lugares, y aquí los lugares que nos nombran son Tiro y Sidón. Y en lo que yo investigaba decía que Tiro y Sidón eran tradicionalmente un territorio pagano, ya que Sidón, no sé ustedes si habrán leído en el Antiguo Testamento la historia de Jezabel. Me gustaría igual para los que no han leído que podamos recordar, déjame ver a quién le digo aquí. A Nicole. Nicole, ¿estás ahí? Para que nos busques Primera de Reyes 16:31, ya que en Sidón había sido el lugar donde Jezabel había habitado en el Antiguo Testamento. Igual todos, por favor, ayúdenme viendo también Primera de Reyes 16:31. Nicole, ¿estás ahí? Sí. Sí. Ya, Primera de Reyes 16:31, para entrar un poco en contexto. Ya, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ya, como pueden ver en esos antecedentes, desde ahí ya no van dando buena pinta, sino que hablan de Baal, hablan de idolatría. Entonces ustedes pueden ver que esta mujer era ya de Sidón, entonces obviamente en ese lugar se sobreabundaba este tipo de cosas paganas. No por ella, sino que da una característica de que esta mujer que era pagana vivía en este lugar pagano. En el periodo de Jesús era necesario pasar por este territorio que pertenecía a Ciro-Fenicia. Incluso cuando nosotros leemos en el Evangelio de Marcos, se refiere a esta misma mujer como la Ciro-Fenicia. En este caso, para llegar desde Galilea a Cesarea de Filipo, se debía pasar por ahí. Habían igual muchos judíos que vivían en esta zona. Los cananeos, muchos de cuyos sobrevivían, habían sido, bueno, este dato no es muy sobresaliente, así que me lo voy a saltar, sino que más adelante habla acerca de que este lugar era algo así como tan despreciable para los judíos. Ellos realmente, recuerden que ellos eran muy religiosos, ellos eran muy apegados a los santos, muy apegados a lo que el Señor había separado como su pueblo, y por lo tanto todo aquello que no era, simplemente era considerado algo inmundo, algo pagano, algo con lo que ellos no tenían que tratar. Entonces imagínense el hecho de que esta mujer o que Jesús haya pasado por ahí y que esta gente se haya acercado, y entre ellos esta mujer que vivía en este lugar. Sin embargo, vemos que aquí esta mujer hace declaraciones muy importantes. Primero ella dice, se refiere a Jesús como hijo de David. Al decir hijo de David, nosotros podremos pensar, ¿eso qué significa? O no es nada, porque si era hijo de David, viene del linaje. Pero para que esta mujer dijera que él era el hijo de David, significaba que ella estaba reconociendo
que él era el Mesías porque venía del linaje de David, por lo tanto venía de un linaje real. Entonces esta mujer no solamente le estaba diciendo, hijo de David, sino que lo estaba reconociendo como aquel Mesías prometido, como aquel que vendría de ese linaje. Dice, la declaración de Jesús en el versículo 24 no impide una misión posterior a los gentiles. Quisiera que algunos también, déjame ver aquí a quién le digo, a Dankini, si nos puedes ayudar con Isaías 53 del 6 al 8, Isaías 53 del 6 al 8, y esta gripe. Ahorita te lo leo. Sí, espera, ya te aviso. 53, ¿me repites? Del 6 al 8. Y posterior a eso, no sé si Daniela nos puedes ayudar con Isaías 40:11. O sea, la razón por la que vamos a leer estos versículos es porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 24, cuando Jesús dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como para sustentar esto de aquí, pero al mismo tiempo ver cómo él estaba viendo por las otras personas. Recuerden que el tema de esta semana es acerca de la misericordia para todos. Así que, Dankini, puedes iniciar leyendo. Ya listo. Ay, sí se te nota bien agripada. Dice Isaías 53, 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Ya, gracias, Dankini. Daniela, Isaías 40:11. Isaías 40:11. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ya. Entonces, como vemos aquí, la misión principal de Jesús era la salvación hacia el pueblo al cual Dios desde un inicio nosotros vemos que era un pueblo elegido, un pueblo al que le habían prometido tantas cosas y que había esperado en el mismo Dios, aunque con sus altos y bajos, pero posteriormente también su misión se expandía hacia todo el mundo. Entonces, con una introducción más o menos de esto, de lo que es lo que pasó con la mujer cananea, bueno, más adelante vamos a estudiar un poco más en un ratito. ¿Qué es para ustedes la misericordia, chicos? Porque vemos que, como les estaba explicando, este lugar era un lugar pagano de por sí. El contacto con estas personas era algo inmundo. Y que el Señor, a pesar de que haya tenido una misión principal que era para con las ovejas, para con su pueblo, haya extendido su misericordia hacia las otras personas, nos deja a pensar qué es la misericordia. Y no hablo de qué es la misericordia suya, no hablo de qué es la misericordia de Brian o qué es la misericordia que tiene Michael o la de Brigitte, sino qué es la misericordia cuando usted piensa en Dios. Quisiera preguntarle en este caso, a ver, a Michael. No va a tener misericordia de ti aunque está haciendo esa tarea. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es la misericordia de Dios para ti? La misericordia de Dios. Bueno, la misericordia de Dios para mí es el hecho de que Él me haya rescatado de lo malo aún cuando no lo merezco, ¿me entiendes? El hecho de que Él se preocupe por mí cuando yo le di la espalda. Es el hecho de que Él me busque aún cuando yo le rechace.
cuando le rechacé, cuando lo negué, cuando lo di por inexistente, aunque Él era el Dios eterno. Eso para mí es la misericordia de Dios. Ya. Haroline. Haroline. No me acostumbro a decirlo así. ¿Estás ahí, amiga? Sí, aquí estoy. ¿Qué es la misericordia de Dios para ti? Para mí, la misericordia es alguien que perdona los pecados, es perdonador, yo dijera que algo misericordioso. Ya. Es, Brigitte. Es que tiene compasión y ayuda a los demás, a pesar de todo. Ya. Brian. Bueno, la misericordia es todo lo malo que merecía, pero que el Señor no lo permitió, por así decirlo. Ya. Bueno, yo les preguntaba esto porque comúnmente nosotros somos muy repetimos lo que la gente nos dice y hablamos de la misericordia de Dios y que Dios es misericordioso y que nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Y nosotros decimos, sí, hay que ser misericordiosos, pero no comprendemos la profundidad de esta palabra, lo que realmente significa como atributo de Dios que también se implementa en nuestra vida por ser hechos a imagen y semejanzas de Él. Y investigando en etimología fuera de la Biblia, la palabra misericordia viene del latín, que también es misericordia, pero está formado de las siguientes palabras. La palabra miser, que significa miserable o desdichado, car o cardis, que significa corazón, y el sufijo ia. Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Y cuando buscaba en el lenguaje hebreo y griego dentro de la Biblia, cuando se mencionan estas palabras, en el Antiguo Testamento iba bastante ligado a la fidelidad de Dios o a un tipo de gracia, ¿ya? Para las personas que dicen que en el Antiguo Testamento no había gracia, pues la palabra misericordia va enlazada a la gracia de Dios, hacia esa fidelidad que como dice en el Nuevo Testamento, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y asimismo también en el Nuevo Testamento hace alusión al amor de Dios. Están casi que entrelazadas esas palabras. Incluso decía que la misericordia era como no tanto una palabra separada de Dios, sino como que Dios mismo, ¿ya? Para darles a entender más o menos. Entonces, en pocas palabras, la misericordia de Dios es Él mismo reflejado en la gracia de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Como decían ustedes, es esa, esa razón por la que nosotros debíamos ser castigados y le dábamos la espalda al Señor y Él seguía ahí fiel, aunque nosotros permaneciéramos infieles, ¿verdad? Es algo así como que yo les digo a ustedes, préndanme la cámara y no me la prenden y yo igual aquí permanezco hablando, que no sé si me están escuchando. Algo así es la misericordia de Dios para que la sientan más gráfica. Pero ya cuando entendemos un poco más lo que es la misericordia de Dios, nosotros podemos llegar a pensar, ¿será que esa misericordia realmente el Señor solo la quería dar a su pueblo? Porque generalmente nosotros en la Biblia vemos que Israel, Israel y puro Israel. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, yo decía, chuta, ya me quedé aquí en la tierra porque yo no soy parte de Israel, ni siquiera soy judía, nada. Entonces para mí no hay salvación, solamente para este pueblo. Y yo decía, qué genial haber sido de ese pueblo, porque yo no entendía todavía que la gracia también se había extendido hacia mí. Pero vemos en esta ocasión que la misericordia de Dios sí... ya, dale, no te preocupes, Engli. La gracia de Dios se extiende para con todos. Y ahora sí, ya vamos desmenuzando un poco más esto. Y aquí es donde yo les digo que vamos a ir predicando todos por mi garganta. Y yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Aquí nos dice en el versículo 26, dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa para ustedes esto? Porque cuando yo lo leí por primera vez, yo dije,
Wow, Jesús como que medio malo ahí diciéndole perrillo a una mujer. A nuestro contexto eso sonaría horrible. Pero, ¿qué significa para ustedes esto? Y ahí sí les voy a pedir ayuda a Dana, que nos diga qué significa eso. A ver, Dana, a ver, ¿qué significa para ti eso? Y ahí te voy contigo, Danky. Hay muchas preguntas, todos vamos a hablar. ¿Me puedes por favor repetir la pregunta? Sí, mira, en el versículo 26 dice, respondiendo, él dijo, no está bien el tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa para ti? ¿O por qué crees que Jesús le ha dicho esto a esta mujer? Estoy pensando. Ya, dale. Todos piensen, traten de llegar a una conclusión ahí. A ver, dale, Brian. Ya. Bueno, yo creo que primero había que analizar el contexto de dónde viene ella, ¿no? Y como dice en el verso número 22, dice, ella que una mujer cananea. Y si nosotros recordamos, por ejemplo, en la predicación que tuvimos al rodeo, ¿no? Vimos que el pueblo cananeo tenía ciertas prácticas que Dios aborrecía ya, y por parte también de que iban totalmente en contra de las leyes del Señor, ¿no? Entonces, bueno, vemos que quizás, no mi pensar, ¿no? Es que esta mujer proviene de esta, de Cananea, sí, Canaán, y y para mí, lo que dice que, bueno, yo quizás lo interpreto como el hecho de que quizás ella no era judía, ¿no? Entonces, como que dando a entender como que ella no era parte de los judíos y como que, bueno, quizás no era como merecedora, quizás de los milagros o las señales que se iba a realizar en Jerusalén. Digo yo, no sé. No sé si esté correcto. ¿Ya, Dana? ¿Ya pensaste? Sigue pensando. Le está pidiendo ayuda a Dante ahí. Vamos a preguntarle a Dankin, que quería hablar. De una prende la cámara. Es que sí, pues para que no se me quede el internet y ya me puedan ver ahí hablando. Bueno, según la historia, dice que igual pues los judíos eran muy privados con lo que era suyo, o sea, respetaban mucho su linaje, lo que ellos eran y pues de alguna forma el sentirse judío en ese momento era un privilegio, ¿no? Para ellos. Entonces, como Jesús igual venía de ese linaje, en ese momento que esta mujer pues va y le pide que libere a su hija que estaba endemoniada, y el Señor le dice que no está bien dar del pan de la mesa a los perrillos, es como pues esta bendición fue creada directamente para el pueblo de Israel, ¿no? Y está siendo un punto de lo que antiguamente se venía creyendo, ¿no? Que pues el pueblo de Israel era el pueblo escogido, hasta que Jesús, pues, él cambió la historia porque él abrió esa oportunidad para todos. Entonces, cuando esta mujer me sorprende mucho la forma en la que ella no se sintió aludida o que si a nosotros nos dijeran eso, yo creo que a cualquiera nos va a sacar una lágrima, a los más sensibles y a los más bravucones le va a sacar por ahí una pelea. Pero pues ella le dijo que aún los perrillos comen de la migaja que caen, o sea, aún nosotros que no pertenecemos a ese pueblo directamente también necesitábamos del Señor. Y pues Dios, o sea, en ese momento al ver la fe que tenía esa mujer, por eso le dijo, haz como tú deseas porque tu fe ha sido grande. Y esa bendición se ha extendido hasta el día de hoy, de que a pesar de que no seamos del pueblo judío, pues tenemos la oportunidad de poder ser salvos y aún así de tomar de lo que no era en un principio para nosotros. Muy bien, Dankini. Y precisamente así es. Cuando yo también estaba investigando más sobre esta palabra, disculpen, decía que cuando nosotros leemos en Marcos 7:24, dice que esta mujer era griega, sirofenicia. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que tengan esto en mente para lo siguiente que le voy a decir, era griega, sirofenicia.
Dice que los perros eran mal vistos en la cultura judía porque eran animales impuros. Se alimentaban de la basura y se los llamaba en lengua griega kuon, perdón. Entonces, para los judíos, en el contexto judío, decirle kuon a uno de estos perritos era porque simplemente eran animales impuros, animales que comían de la basura, animales que no servían más que para eso, ya andaban por las calles y toda esta situación. Sin embargo, recuerden que ella era griega, sirofenicia. Existía una raza de perros que eran domesticados para cuidar los pastos y terrenos, y a estos se los llamaba perrillos, que en griego vendría a ser como cunarión, ¿ya? Entonces, no era tanto como un insulto en este caso, sino más bien como que no formaba parte, como decía Dankini, de la promesa que en primer lugar vino Jesús a cumplir, ¿ya? En sí es como que no era un insulto, tampoco era un halago, pero demostraba su nivel en cuanto a la misión que el Señor venía a cumplir. Y si nosotros nos ponemos a ver, nosotros prácticamente estábamos ahí mismo que la mujer sirofenicia, porque no sé cuántos aquí serán judíos, o cuántos aquí vendrán de por ahí de Israel, si se han infiltrado entre nosotros, no lo sabemos. Brian dice, yo soy. Pero prácticamente como que estábamos ahí. Entonces, lo maravilloso de este relato, como decía Duncan, y lo precioso, es que esta mujer no se ofendió, sino que ella reconocía que, primero, como leíamos, como antes decíamos en un contexto, ella le habló a él como hijo de Dios. Ella incluso le dijo mi Señor. Entonces, vemos cómo ella reconoce la posición de Jesús como Mesías y obviamente reconoce su posición como el papel en que él venía a cumplir para con su pueblo y reconocía su posición en ese caso, de que ella era inmerecedora de cualquier misericordia que Jesús podía extenderle a ella. Lo vemos tanto así, ¿por qué? Porque ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ella conociendo su humillación, ella conociendo su posición, aún así su fe no se ve quebrantada. Y por lo tanto, la misericordia de Jesús en ese momento se asombra por tal nivel de fe de aquella mujer y él simplemente extiende su misericordia para con su hija. Entonces, lo que quiero enfatizar en esta primera parte de la mujer cananea es más bien en nuestra vida, chicos. Nosotros sí, ya le hemos aceptado como el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Espero que así sea en todos los casos. Pero a veces, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esa inmerecida vida eterna que hemos recibido, en ese inmerecido perdón o en esa inmerecida misericordia. Ver la posición en la que estábamos, porque a veces nos creemos como los papis de todo el mundo, o sea, nosotros somos los cristianos de otro nivel y nos creemos como que nosotros tendríamos que tener esa vida eterna, o sea, como que Jesús tenía que venir a morir en la cruz porque nosotros somos muy importantes. A veces hay cristianos, ¿todos me escuchan distorsionados o sí me escuchan bien? Sí se escucha bien. Ah, ya. Debe ser mi voz robot de gripe. Pero bueno, volviendo al tema, todos de alguna manera estamos en ese nivel de perrillos, por así decirlo, en ese nivel de no merecer esa gracia. No sé si ustedes recuerden esa frase que hace tiempo subí en la página de Narnianos o que también les compartí en la vigilia. Y es que un pastor decía, y aquí la tengo anotada porque esa frase fue como que, fuerte, porque él decía que la gracia, muchas veces la gente dice, no, es que la gracia es porque nosotros hemos pecado, porque hemos hecho tantas cosas mal y por eso nosotros recibimos la gracia. Entonces el pastor viene y nos dice, no, dice, la gracia no es hacer nada por merecerla, es porque hicimos todo por no merecerla. Entonces, no es como que, yo tengo que hacer esto y la gracia ya, pum, mágicamente aparece. No, es porque no hemos hecho absolutamente nada para merecerla. Absolutamente nada.
o sea, no me puede decir usted, no, es que yo hago buenas obras y todo lo que dice Kenia, yo lo hago. Y yo hago los devocionales todos los días y yo hago las tareas. Eso no es para que usted gane esa gracia inmerecida. Aún así está en ese nivel de esta mujer. Y aún así el Señor ha extendido su misericordia hacia ustedes. Y aquí también viene a, como les decía, puede que nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero ¿qué hay de esas cosas que aún queremos pedirle a Él con fe? Y aún seguimos sintiendo que estamos tan abajo como para pedírselas. Porque muchas veces caemos en pecados y nos creemos y sentimos que estamos tan abajo, o sea, como que el Señor primero tiene que escuchar al pastor, luego tiene que escuchar a los líderes y luego escucha al hermano que está más fuerte en el Señor y ahí me viene a escuchar a mí porque no lo merezco. Pero vemos que el Señor realmente extiende su misericordia para aquel que reconociendo su posición, su fe aumenta. Porque la posición no tiene que disminuir la fe, sino que la aumenta en gran manera. Y ahora vamos a la segunda parte, que es acerca de los gentiles de Galilea, versículos del 29 al 39, y le voy a pedir a Harold que nos lea esos versículos. Capítulo 15, versículos del 29 al 39. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, dale, Harold. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Ya, muchas gracias, amiga. Si ustedes se dan cuenta, ya Brian la otra vez estuvo hablando acerca de los milagros, y cuando nosotros estudiamos bastante la cultura judía, vemos que en ellos sobreabundaban los milagros, eso era algo natural. En cambio, acá en nuestra actualidad puede que haya milagros, pero no es como que, mira, aquí a los lados de mi casa ya no caminaba y un pastor fue a orar y la persona salió caminando. Ya no vemos algo así. Pero en cambio acá en este contexto ellos a su lado, pum, resucitó Juanita, gloria a Dios. Al otro lado tenía un ojo menos y al otro día le amaneció otro ojo. Y wow, qué increíble. Y eran milagros así que ocurrían. Sin embargo, en la lectura vemos que dice que ellos se asombraban por los milagros. Entonces, en esta cultura, las personas no negaban la existencia de los milagros, pero reconocían que habían sanidades extraordinarias. Entonces ellos igual se asombraban, o sea, aunque fuera el pan de cada día, ellos se seguían asombrando. No era algo nuevo. Pero aquí lo asombroso es más centrándonos a la vida de aquellos discípulos, porque si nosotros nos damos cuenta, ¿hasta qué versículo te dije que leyeras, amiga? Hasta el 39, ¿verdad? Más allá de la sanación, que es un tema que ya nosotros como que no vamos a tocar mucho porque ya Brian habló de eso y no hay por qué estar dándole y dándole con lo mismo, vamos más a lo que fue la alimentación de los 4,000.
y centrándonos en la vida de los discípulos. ¿Sí se acuerdan que en la prédica de Michael, cuando decía que Jesús estaba caminando y decían, hay un fantasma, y Michael nos preguntaba que si nosotros creíamos en los fantasmas, ¿y se acuerdan? Entonces, ¿ustedes se acuerdan que a Pedro le dijo, ven, y Pedro fue, pues se cayó? Y la gente igual seguía así como que, ay, ¿qué está pasando? Y Jesús le decía, hombres de poca fe. Y vemos todo esto, ¿ya? Vemos que esos discípulos que ya han estado caminando con Jesús han estado viendo estos milagros extraordinarios. Y cada vez que Jesús hacía un milagro extraordinario, ellos decían, wow, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, tú eres increíble. Cada vez que Jesús hacía algo asombroso. Pero vemos acá que están en la situación de toda esta gente y ahora ellos, ¿qué es lo que se preguntan? ¿De dónde le sacaremos para comer? O sea, imagínense, estos hombres, viendo lo que Jesús hacía, viendo que sacaba demonios, viendo que caminaba sobre el agua. O sea, yo veo una persona caminar sobre el agua y yo jamás en mi vida me vuelvo a preocupar si voy a comer o no voy a comer. Porque si caminó sobre el agua, ¿qué más no podría hacer? Pero no, estos discípulos vienen y dicen, ¿y de dónde nosotros? O sea, ellos ya estaban como que o hazlo tú o no lo puedes hacer y ¿qué vamos a hacer? O sea, es como que prácticamente el día siguiente del otro sábado, yo les digo, muchachos, ya les toca a ustedes predicar porque yo me voy y tengo que irme a otro grupo. Y ustedes como que no, ¿y cómo vamos a hacer la reunión? ¿Cómo sabemos a qué hora? ¿Cómo sabemos qué tenemos que estudiar? Pero así estaban estos discípulos, como que ahora qué vamos a hacer. Recuerden que esos discípulos tenían nuestra edad, eran unos muchachos ahí también preocupados. Sí, Lincoln, tenían como nuestra edad. No te asombres. Tienes que estudiar la Biblia y ahí lo sabrás. Entonces, miren, lo que yo quiero enfatizar aquí es la vida de aquellos discípulos y cómo está también nuestra vida en cuanto a nuestra confianza en Jesús, en nuestra confianza en aquel Dios que ha hecho cosas asombrosas tanto en nuestra vida como en la vida de las personas que nosotros conocemos. Aquí es como que una vez más el Señor Jesús probando el discipulado que está haciendo con ellos. Y obviamente no iban a ser hombres perfectos, no iban a ser personas perfectas que a la primera, pum, ya dijeron, no, no, tranquilo Jesús, tú siéntate, sigue hablando, que nosotros vamos a hacer reproducir los panes y los peces, ¿ya? Pero aquí lo que me encanta es esta relación de maestro y de discípulos, porque Jesús puede que se haya enojado, puede que como que estos muchachos no entienden que ellos pueden orar y se van a multiplicar, es tan sencillo. Pero aún así Él enseña con tanto amor, Él enseña con tanta diligencia, aunque sus discípulos tengan que aprender una y otra vez. Y ahí una vez más yo les digo, chicos, más trayéndolo a nuestro ahora, qué cosas el Señor Jesús ya nos ha estado enseñando una y otra vez y seguimos necios. Y seguimos como que no, Señor, pero ¿cómo lo hago? ¿O qué debo hacer? Porque muchas veces el Señor nos dice qué hacer y le seguimos preguntando, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces, cuando usted piense en eso, si está en esa situación, recuerde cómo es nuestra relación de maestro y discípulo. El Señor, claro que a veces como que hasta yo no me imagino si el Señor, la gente nos pone a Dios como con canas blancas, sentado en un trono, pero nosotros creo que le sacamos tantas canas al Señor, porque una y otra vez Él nos dice las cosas que debemos hacer y no las hacemos correctamente. Porque a veces podemos leer la Biblia y ver que a un Dios que abre mares, que hace caer maná del cielo, y vemos a un Dios que va a venir como un león rugiente y que va a vencer la muerte y que al Hades y que nosotros vamos a estar en el cielo. O sea, impactante leer todo eso y aún así que nuestra fe decaiga cada vez que algo pase. Porque a nosotros nos fortalecemos cuando el Señor cumple algo. Nosotros, si le decimos, Señor, dame una señal de que me tengo que ir a ese viaje a México, y el Señor le ayuda a Duncan y le hace que todo el mundo le comprara los pancakes y ella se fue, y gloria a Dios, Señor, tú existes. Y al otro día resulta que, imagínate, Duncan no tiene pero ni un plátano por allá para comerse. Y Duncan y Señor, ¿será que tú no querías que yo viniera a México? Por eso estoy pasando hambre. ¿O qué voy a hacer, Señor? ¿Dónde va a conseguir un dólar? Imagínate, el Señor ya le dio para que viaje ya. ¿Cómo no le va a dar para que coma un día? Entonces, a veces, y parece chistoso, pero es la cuestión en la que nosotros nos encontramos. Porque
seguimos dudando. En lo mínimo seguimos dudando. Pero es porque, ¿qué pasa? A veces nosotros somos tan emocionales con lo que el Señor nos da. Y el Señor no nos da milagros como un padre le da un chupete a un niño cuando se porta bien. El Señor no le va a dar un milagro para que usted se sienta feliz un ratito y para que al otro rato... Es como que María, por ejemplo, María a veces le da como un caramelito al niño y que digamos que en una semana ya no le da y que comience, ay, en esta casa nunca me dan chupete, ay, ya ni me acuerdo cuándo es que me habrán dado. Y comience como que, ay, qué desdichado soy, qué una vida tan triste que tengo por un chupete. Pero viene María después de otra semana y va y le da el chupete. Pero a veces nos encontramos de esa manera con Dios. Estamos como que le pedimos, no, dame mi chupete, dámelo, si no te hago un berrinche y me pongo mal porque voy a creer que tú ya no me amas, no me escuchas, no me estás hablando, ni siquiera me respondes, no me das una señal. Te dije que se formara una nube en forma de corazón para ver si ese era el ciervo y no se formó, no sé, no entiendo lo que pasa. Pero a veces estamos así, como niños pequeños, demandándole al Señor que nos dé, que nos dé, que nos dé. Pero cuando el Señor nos pone en una situación para ahora nosotros dar, para ahora nosotros accionar, somos cero. Somos como esos discípulos. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos los panes y de dónde sacamos los peces? En ese momento no somos nada. Vamos corriendo al Señor, ¿qué hago? Cuando el Señor ya nos ha ido enseñando. Y yo creo que ninguno de ustedes en este momento, si yo les digo, chicos, el otro sábado vamos a salir a predicar en el parque y ustedes tienen que evangelizar a esa gente. Y comienzan, ay no, qué vergüenza. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir del Evangelio? Si ya estamos en el capítulo 15 del Evangelio según Mateo. Usted no me va a venir a decir a mí, ¿qué le digo? No va a ir al parque y, ¿qué? Mira, ven acá que este señor me está haciendo una pregunta acerca de la mujer cananea. ¿Qué le digo? Y yo por mí, yo me voy acá a predicar lo que yo le estaba predicando. ¿Sí me entiende? Entonces, llega un momento, chicos, en que ya no es como que, ay, Señor. El Señor siempre va a estar ahí escuchando. No le digo con esto que el Señor ya como que le da un milagro y luego anda tú a hacer los milagros. No. Pero que también llegará un momento en el que nosotros tendremos que accionar. Llegará un momento en que ya no seremos esos niños fluctuantes, como dice la palabra. No sé si es la palabra exacta. Ya no seremos esos niños que solamente con pura leche espiritual, sino que ya somos ya más sólidos, ya somos personas más maduras en la fe, que podemos tomar buenas decisiones y que podemos hablar, que podemos ya tomar acción en algo. Y para esto más adelante hablaremos una prédica acerca de los ministerios, porque es una buena manera de dar lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros. Ahora vamos a los versículos. No, perdón. Nos quedamos ahí mismo. Dice más adelante. Oh, esta gripe me tiene mal. Y aquí más adelante, ya para concluir, como les dije, la clase de hoy es súper corta. Nos habla acerca de la fe. Dice, les voy a leer textualmente lo que dice acá el libro. ¿Alguna vez has pensado sobre las cosas que hacemos a diario que requieren fe? Montarnos en un bus, comer en un restaurante, cruzar la calle, plantar una semilla. Todo esto requiere cierto nivel de fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo se define? Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. No pedimos al azar como niños malcriados y antojados. Pedimos de acuerdo con su voluntad, basando nuestras peticiones en lo que agrada a nuestro Dios. Y cuando yo leía esta parte del libro, me agradó esta última frase que dice, basando nuestras peticiones en lo que agrada a nuestro Dios. Y se la repito por si se le quiere que se le quede en la mente. Dice que nosotros debemos pedir basando nuestras peticiones en lo que agrada a nuestro Dios. Entonces yo creo que ya otras veces yo les he hablado acerca de cuando nosotros oramos, ¿qué estamos pidiendo? Porque a veces dicen, no, mira, es que yo le pedí a Dios esto y Dios no me lo dio, entonces yo no entiendo, Dios es malo. Pero es que nosotros debemos pedir de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Yo no le voy a decir, Señor, haz que mi mamá apruebe que yo quiera salir con ese reggaetonero que está en la esquina de mi casa porque yo lo hago. Y si yo analizo las escrituras y veo que eso no le agrada al Señor, y yo aún así se lo pido y el Señor no me lo cumple,
y yo me voy a poner berrinchuda con el Señor, entonces estamos yendo totalmente contrarios. Todo requiere de fe, eso sí, todo se lo pedimos al Señor, pero tomado acerca de su voluntad, tomado de la mano, ni siquiera de la mano, tomado dentro de la voluntad del Señor. Todo lo que nosotros vayamos a pedirle, chicos, todo lo que ustedes piden a diario. Yo ni siquiera sé cuáles son las circunstancias de su vida. Yo he estado orando hasta para que se me pase la gripe y ojalá que se me pase. Pero recuerden que nuestras peticiones deben ir ahí. Si es la voluntad del Señor, si el ¿para qué se lo estoy pidiendo? Yo, por ejemplo, digo, Señor, quítame esta gripe porque yo ya quiero predicar sin que se me quede la voz. Por aquí donde estoy siento ahogadísima. Entonces yo le pido para algo que es para Él, y aún si Él no me lo da, comprenderemos por qué. Como Brian ya nos dijo la vez pasada en el caso de los milagros, vemos que a veces el Señor dice no, pero también es para su gloria, también es para mostrar su poder. Entonces, el día de hoy, más quería enfatizarles eso, enfatizarles cuán grande es la misericordia de Dios que se extendió para con nosotros, no solamente sanando nuestras enfermedades o no solamente cumpliendo nuestras peticiones con fe, sino que también en esa gracia inmerecida. Y yo creo que la vez pasada ya les hablé acerca de cuando les hablaba del testimonio de Mari y del hecho de cómo ella busca conocer más de Dios y que a veces nosotros no valoramos eso, no valoramos la Biblia que tenemos en casa, no valoramos tantos esfuerzos que han hecho las personas por nosotros, pero que tengan en mente que eso también es parte de esa misericordia extendida. La muerte de esas personas, la manera como llegó el Evangelio hacia nosotros es parte de esa misericordia inmerecida del Señor. Y con esto quería mostrarles un video, pero sean pacientes porque me tienes el micrófono. Les voy a enseñar. Ustedes saben que nosotros somos de la iglesia del Templo Metropolitano Alianza, pero somos de manera mundial de la ACIM, que es la Alianza Cristiana y Misionera. Y les voy a mostrar acerca de la alianza en el Ecuador. No tengo al señor multimedia aquí, así que por eso ando más lento. Gracias, Michael, por hacer tu tarea tarde. Ya les voy a mostrar. Son 2 videitos, pero quisiera que presten mucha atención porque a veces también estamos desinformados de quiénes somos. Si somos el Templo Metropolitano Alianza y ni siquiera entendemos qué es la ACIM. Pero aquí les voy a mostrar un poco. ¿Dónde está? Ya. Llevar la Biblia entera al mundo entero fue el profundo deseo que inspiró a Alberto Benjamin Simpson, pastor canadiense nacido el 15 de diciembre de 1843, fundador de la Alianza Cristiana Misionera, denominación que tuvo sus inicios en 1880 en los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo como propósito principal movilizar a los creyentes evangélicos para la fundación de nuevas iglesias en el mundo, impulsados por la obra de Cristo. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tiene alrededor de 130 años de existencia y en la actualidad está presente en 60 países, con más de 6 millones de miembros y representada en 22,000 iglesias en el mundo. Solo en América Latina abarca alrededor de 1.804 iglesias locales y 399.333 miembros activos, posicionándola como una de las denominaciones evangélicas más influyentes en las últimas décadas. La Alianza Cristiana y Misionera llega al Ecuador en 1897 a través de Eduardo Tarbox y su esposa, juntamente con Guillermo Fritz, misioneros de esta denominación. En los posteriores años, después de un profundo trabajo de evangelización que los misioneros norteamericanos habían sembrado en tierras ecuatorianas, da su fruto y varias iglesias se levantaron con obreros fieles a Dios, enfrentados a grandes desafíos que ayudaron a expandir la obra misionera en casi todo el Ecuador.
Ya para noviembre de 1912 se inauguraba el primer templo aliancista en el país, en la ciudad de Junín, en Manabí, y más tarde, en 1928, se levantaba el Templo Alianza, que por algunos años fue considerado la iglesia más grande en el Pacífico Sur. Después de 48 años y 10 meses de la entrada del Evangelio, en 1945 fue un momento histórico cuando se organizó la primera iglesia evangélica nacional de la Alianza Cristiana y Misionera bajo la responsabilidad de cristianos ecuatorianos. Ya han transcurrido 120 años de vida de la Alianza en el Ecuador y su avance ha sido formidable, puesto que en los últimos 10 años ha dado un giro notable en su proceso administrativo y en el desarrollo de proyectos de misiones mundiales, sosteniendo en la actualidad a 9 misioneros en el campo transcultural. La Alianza del Ecuador se engloba en 331 iglesias locales, 330 pastores, 125 ministros encargados y 41.874 miembros bautizados, los cuales forman parte de una sola familia aliancista en el país. Y su Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, con sus 89 años de vida institucional que respaldan su excelencia, a más de poseer 2 campus y 3 extensiones en el país. A esto es preciso decir que mantenemos la visión tan firme como ayer, en la cual nuestro fundador, A.B. Simpson, también se sostenía, siendo el fin que Jesucristo sea conocido a todas las naciones, mediante un evangelio cuádruple enfocado en Cristo Salvador, Cristo Santificador, Cristo Sanador y Cristo el Rey que viene pronto, porque siempre es y será solo Cristo. Hoy, a través de cada iglesia local, vivimos el desafío permanente de mantenernos firmes en las verdades de la palabra de Dios, inspirados en Cristo para inspirar a otros y convencidos que solo una vida santa influirá en el cambio que necesita nuestra sociedad para juntos formar generaciones que resplandecen. Y esperen, que falta el último video de esta noche y ya finalizamos. Si se dieron cuenta, ahí aparecía lo que es el pastor David Mutre, que él es el presidente a nivel nacional de lo que es la Alianza Cristiana y Misionera. Bueno, tiene otras posiciones más, que son tantas que no me las memoricé. Y también vieron ahí a los misioneros, no sé si se acuerdan de la familia Muñoz, que estuvimos haciendo unos videos en este año. Entonces a ellos también estamos apoyando como iglesia. No son mi familia por si acaso, pero vivían cerca de mi casa. Entonces, hoy iba a estar Keila con nosotros, pero no pudo por motivos personales. Una también de las personas que apareció ahí como misionera, pero estará pronto con nosotros. Pero ahora les voy a mostrar este último video y luego de esto unas últimas palabras y si quieren decir algo, pero véanlo. En 1897, los primeros misioneros de la Alianza pisaron suelo ecuatoriano, y esto fruto de una visión que Dios le puso al Dr. Simpson en los Estados Unidos de Norteamérica, y nuestro país desde entonces ha sido grandemente bendecido. Jesús vino para recorrer las ciudades, aldeas y campos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y los misioneros de la Alianza esto hicieron. Ellos recorrían casa por casa, ciudad a ciudad, sembrando la palabra del Señor.
Y fruto de esa siembra hoy hay mucha gente que conocemos a Jesucristo como el único Salvador. Ellos trabajaban con los niños, trabajaban con los jóvenes, les ayudaban a los niños, a los jóvenes. Muchas cosas hacían ellos para atraer a la gente. Eran personas dedicadas, consagradas al Señor, eran apasionados por el evangelismo. Y el enfoque de nuestros misioneros de la Alianza al venir al Ecuador fue ese: buscar y que el Señor salve a los perdidos. La visión que ellos tenían fue la visión que da la Biblia en predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos y a llegar hasta lo último de la tierra. Y la motivación principal creo que fue su fundador, el doctor Alberto Benjamín Simpson, un hombre bíblico, cristocéntrico, de oración. En su corazón estaban las misiones, ¿no? Y él, en poco tiempo de haber fundado su organización, antes de que terminara el siglo XIX, ya había enviado misioneros al África y América Latina. Nuestros primeros misioneros encontraron resistencia, por supuesto, en la gente con su religión tradicional. También hubo resistencia por parte de algunas autoridades. Enfrentaron dificultades con enfermedades que contrajeron y que finalmente con ellas murieron con esas enfermedades. Fueron cosas que impactaron en que esos misioneros, cómo dedicaron su vida al trabajo, no les importó si llovía, si tenían que pasar por lodo. Nosotros vivíamos en una casa, como digo, estaba negada de agua afuera. Entonces nos sacamos los zapatos. Cuando acordamos, vimos al greguito que venía atrás de nosotros, que él se sacó también igual que nosotros los zapatos, se amarró los cordones, se los puso al hombro para ir a la casa también a realizar. Todas esas cosas, digamos, fueron muy impactantes en ellos, el trabajo, la dedicación, el amor realmente a la obra, al Señor y a las almas perdidas. La alianza en el Ecuador, en el continente y en el mundo entero actualmente sigue siendo un movimiento misionero. Cada creyente, esa era la visión del Dr. Simpson y lo que enseña la palabra de Dios. Cada creyente, cada hombre tiene que ser un testigo. Cada mujer una testigo de Cristo. En Jerusalén, simultáneamente en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era su visión y ese es el legado que nosotros tenemos. La alianza es muy apasionada en la predicación del Evangelio. Por la gracia del Señor, la Iglesia Nacional, a través de su Departamento Nacional de Misiones Mundiales, hemos enviado misioneros a Turquía, en Senegal, tenemos también en Israel, tenemos en Túnez y hay proyectos para ir a otros lugares. El Señor ha bendecido mucho esto. Todos como alianza nos estamos enfocando en lo que llamamos la sexta región, que son los países, principalmente los que están alrededor del Mediterráneo, donde la gente no ha oído del Señor. La vida profunda en Jesucristo consiste en conocer más de Él, saber más de Él, para ser como Él y para hacer como Él hizo. Leer, interpretar, aplicar, para enseñar y para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Este debe ser nuestro énfasis, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Un fiel cristiano tiene que ser parecido a Jesucristo, el único Salvador.
Bueno, chicos, como pudieron ustedes apreciar, y ahorita también hablábamos con María, es impactante ver cómo simplemente un hombre común y corriente como nosotros, algún día les enseñaré el video de cómo es su testimonio, pero dice que él constantemente oraba abrazando un mapamundo, o sea, un globo terráqueo. Dice que él lo abrazaba y él oraba por todo ello y decía que el Señor, que llegara el evangelio a todas esas personas. Y simplemente él un día decidió dejar su comodidad como pastor a salir a evangelizar y a hacer una alianza que hoy en día, como ustedes pudieron ver, forma parte alrededor de todo el mundo y cómo gracias a ello igual nosotros hemos sido alcanzados, chicos. Yo quiero que tengan esto ustedes en mente. Nosotros hemos leído ahora acerca de esta misericordia extendida a todos y que nosotros ahora la vivimos, que nosotros ahora tenemos esta misericordia, pero chicos, ustedes ya lo conocen, ya lo tienen, ya está en ustedes, aquel que dice en el versículo que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, habita en ustedes. Así que no piensen que, no quiero que lleguen a sus mentes que, ay, que yo no puedo, que yo no sirvo, que Dios no me ama, que Dios no me perdona, que yo no soy suficiente, que no puedo hacer la obra, para nada, chicos. Cada uno de ustedes ya ha sido elegido por el Señor, cada uno de ustedes ya ha sido sanado por el Señor, cada uno de ustedes ya el Señor está tratando en su vida, por lo tanto su mirada ya no tiene que estar puesta en el yo, ya no tiene que estar en el que el Señor tiene que venir y salvarle 10 veces y recibirlo en su corazón 10 veces para realmente sentirse salvos. Ya eso sería egoísmo. Cuide su huerto, sí, cuide su vida, pero al mismo tiempo su visión, su mirada tiene que estar puesta en aquellas personas que aún no le conocen. Imagínense cuántas personas hoy día han muerto sin ni siquiera escuchar quién era Jesucristo. O cuántas personas hoy día se postraron a adorar a un Dios que ni siquiera los escucha. Y que nosotros tenemos la dicha de ya mismo irnos a dormir y orar y decirle a nuestro Dios que cuide nuestros sueños y que el día de mañana nos bendiga en nuestro día. Y piense también en cómo llegó este evangelio a nosotros, a nuestra vida, por la vida de este hombre común y corriente que decidió que el evangelio tenía que extenderse. Y como decía David Mutrey, cada uno de nosotros es un testigo, hombre o mujer, cada uno tenemos que testificar. Ya no se enfoque en el ya, yo tengo que, claro que sí tiene que prepararse, obviamente, pero ¿quién está completamente preparado? Créanme que ni siquiera David Mutre está completamente preparado, ni siquiera el que le siga, ni siquiera Ben Simpson estaba totalmente preparado. Pero tenía un Dios que le respaldaba y sabía que ese Dios quería expandir su misericordia a todos. Entonces, tengan esa visión en su vida. En el mes de julio estaremos nosotros tomando en cuenta, es el mes de las misiones, así que durante todo ese mes vamos a estar nosotros orando por las misiones. Quisiera hacer una actividad en la iglesia con ustedes para poder orar por esto y que lo tengan en mente, chicos, a donde sea que ustedes estén viviendo, con su familia, con sus vecinos, ellas son las personas a las que ustedes deben evangelizar. Y al mismo tiempo, simultáneamente, recuerden que deben estar orando por aquellos países. También pueden estar dando por aquellos países donde otras personas, como ustedes oyeron, hay misioneros allá. Y es la manera en cómo podemos apoyarlos, con nuestras oraciones, con lo que damos. Y si el Señor le ha llamado a ir, gloria a Dios, me avisa. Me avisa para guiarlo. Y eso, mis queridos jóvenes, si tienen alguna pregunta,